Hermanos, hoy vamos a estudiar la palabra. Saben que estamos en momentos tan difíciles, bien difíciles de este mundo. Y si Dios no es el centro de nuestras vidas, hermanos, alguien más lo va a hacer. Si Dios no es el centro de nuestras vidas, alguien más va a ser el centro de nuestras vidas. Por lo tanto, usted tiene que asegurarse de que Dios sea el centro de su vida, porque no va a haber un término allí doble, ¿no? Por eso es que dice la palabra que vendrán tiempos de angustia. A mí no me gusta meter miedo ni nada, pero vendrán tiempos de angustia, como dice Daniel 12:1. Vendrán tiempos de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente en la tierra. Eso se encuentra en Daniel capítulo 12, en el versículo 1. O sea que van a venir momentos difíciles, la cosa se va a poner difícil, no va a mejorar, la cosa va a empeorar. Por eso usted tiene que asegurarse de que Dios es el centro de su vida y que su vida está centrada en Dios. Y Dios entiende esto, y por eso los 10 mandamientos, que es la norma moral, las palabras de Dios para nosotros como sus hijos, para protegernos, para cuidarnos y para que seamos felices, empiezan de entrada con un mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios quiere de entrada curarse en salud con nosotros y decirnos: ojo, lo primero que quiero decirles es que yo tengo que ser el centro de la vida de ustedes. Y el primer mandamiento empieza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que esté por encima, ocupa un primer lugar en tu vida antes que Dios, es un Dios. Y Dios dice: no puede ser, porque en estos momentos de angustia, como dice Daniel capítulo 7, versículo 1, que vendrán tiempos de angustia. Y ese tiempo de angustia esa terminología la sacan de la experiencia de un hombre en la Biblia que se llamaba Jacob, que una vez estaba preocupadísimo, había cometido muchos errores en su vida, había mentido. ¿Se acuerdan? Jacob, que le cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Y toda la vida vivió engañando, mintiendo, nació agarrando la piernecita al hermano del vientre. O sea, toda la vida su nombre significaba mentiroso, chantajista, usurpador. Toda la vida vivió para ejemplificar su carácter. Y entonces, en los últimos momentos de esa vida, cuando Dios lo había tocado, porque Dios nos llama a un cambio de vida, Dios nos llama a ser transformados, Dios había trabajado en él, porque Dios no nos rechaza por nuestros errores ni por nuestras faltas, sino más bien trabaja con nosotros para que podamos cada día alcanzar la norma del cielo. Así que Dios trabajó con él, pasó por muchos trabajos, tuvo muchos traumas, no vio, por estar huyendo del plato que le robó al hermano la primogenitura por un plato de lentejas, vivió huyendo toda la vida, no vio a su mamá morir, estuvo lejos de su familia, por allá lo engañaron después, el suegro le dio gato por liebre, le dio una esposa que no era, mejor dicho, pasó la de San Quintín, como decimos. Pero en un momento dado de su vida, Dios quería salvarlo. Y en un momento dado de su vida estaba allí y una noche tuvo un sueño. Y tuvo un sueño, ¿verdad? Pasaron muchas cosas en el que vio que bajaban los ángeles y subían. Y una vez se puso a pelear allí con alguien en el sueño que estaba peleando con él, forcejeando. Y de repente se da cuenta que ese que estaba forcejeando con él era Dios. Y se da cuenta, el ángel de Jehová estaba peleando con Jesús allí. Y él le dice, cuando se da cuenta de eso, enseguida apenas se da cuenta, le dice: no te suelto hasta que no me bendigas. Esa es la actitud, hermano, de aquellos que han cometido errores, que han pecado, pero que se aferran a la gracia de Dios. Y le dicen: no te suelto hasta que no me bendigas. Que esa sea la experiencia de ustedes aquí hoy. Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. Y cuando Dios se da cuenta así de eso que está ahí, dice: suéltame que ya llega el amanecer, tengo que irme. No te voy a soltar. ¿Cuánto le estamos diciendo a Dios en esta mañana? Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. Voy a seguir yendo a esas clases, voy a conocerte, voy a proponerme que voy a crecer este 2024, voy a acercarme más a ti, Señor, voy a hacer la diferencia en mi casa, en el barrio, en el trabajo. Y entonces, Dios le dice: sí, está bien, pero antes dime cómo te llamas. Jacob: ¿cómo te llamas? Hermano, no va a saber Dios cómo nos llamamos, si conoce hasta los cabellos que tenemos en la cabeza, imagínense. Contaditos los tiene. Y le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él dice: me llamo Jacob. En otras palabras, lo que yo le estaba tratando de decir era: yo quiero que reconozcas lo que eres. Jacob significa mentiroso, embustero, chantajista, viviste toda la vida engañando. Reconócelo, confiésalo con tu boca y yo te voy a bendecir. Hermanos, Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado. Dios quiere que usted reconozca sus faltas y sus pecados y se arrepienta. Y ahí es cuando Dios está dispuesto a bendecirlo. Y entonces dice: me llamo Jacob. Ok, muy bien, ahora sí, te voy a cambiar el nombre. Voy a poner Israel. Hermanos, Dios está esperando eso. Pero en esos tiempos de angustia usted no los va a superar si usted no se pone allí con Dios y decirle: Señor, no te suelto hasta que no me bendigas.
hermanos, y Dios quiere que nosotros le adoremos. Esa es la función. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. La humanidad completa fue creada para adorar. Los seres humanos son adoradores. Y eso viene de la creación. Desde la creación usted ve que Dios, cuando creó al ser humano, lo creó para que lo adoraran a Él. Y por eso es que usted ve en todas las culturas que hay religiones. No importa la cultura que sea, siempre hay una religión. Los fanáticos de los cantantes de Hollywood, de todo eso, hermano, ¿por qué? La gente idolatra. Porque fuimos creados para adorar. Fuimos creados para contemplar algo, para admirarlo. Porque Dios nos creó así. Pero esa adoración es a Dios. Dios nos creó para Él mismo, para que nosotros podamos adorarlo a Él. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios. Y ese es en este gran conflicto que va a haber ahora, antes del final del tiempo, hermanos, antes de la finalidad del tiempo, va a tener que ver algo muy parecido como empezó la historia de la humanidad, con adoración. Así empezó. Satanás dice, no, olvídate de eso, come de este fruto, Dios no quiere el bien para ti. No. Tú puedes ser tu propio Dios. Eso es lo que le dice en Génesis. Come de este árbol para que seas como Dios. O sea, así empezó la historia de la humanidad. Seres humanos que quieren ser sus propios dioses. En otras palabras, la serpiente lo que le estaba diciendo a Adán y Eva allí en el paraíso es, ustedes no tienen por qué sujetarse a ninguna ley de Dios. Dios no, ¿tú crees que Dios es como Él dice? Tiene su as bajo la manga. Él sabe que el día que ustedes coman de este árbol, ustedes van a ser como Él, van a ser como Dios. Y Él no quiere, en otras palabras, Dios les está restringiendo la libertad a ustedes. Él no es como ustedes piensan, Él no es así. Él sabe que ustedes lo está restringiendo porque sabe que el día que ustedes coman de eso, ustedes van a ser como Dios. Y entonces ahí viene parte del problema que vamos a enfrentar hoy en día, también va a ser en eso. No somos libres. Dios no es como dice que es. Dios no es amor. Dios tiene todo planeado. Ese es parte del último conflicto. Pero hermanos, los que van a salir vencedores son aquellos que confían en Dios. Aquellos que confían en Dios en los momentos cuando Satanás pone sus tentaciones y dicen, no, yo voy a creer en el plan de Dios para mi vida. Esos serán los que serán vencedores. Por eso Cristo vino a vencer justamente donde Adán y Eva fracasaron. En todos los aspectos. Jesucristo, en las tres áreas donde Adán y Eva fallaron, Cristo venció en esas tres áreas. La parte espiritual, la parte física y la parte mental. Son tres áreas que perdió Adán y Eva y Dios venció allí. O sea que el gran conflicto, hermanos, está ligado al hecho, el gran conflicto final que va a haber en este mundo, está ligado al hecho de que Cristo ganó en la cruz del Calvario la batalla. Por lo tanto, Cristo tomó control de la humanidad para reinar en nuestros corazones. Antes de la cruz del Calvario, el que reinaba era Satanás. Ustedes saben que cuando hay una guerra y el que gana se posesiona ahí y hace su cosa. Y es el que nos acusa y los otros. Pero el día que Cristo gana en la cruz del Calvario, Cristo recupera el derecho para reinar en nuestros corazones. Por eso cuando usted acepta la cruz, usted lo que le está diciendo, cuando usted acepta el sacrificio de Cristo y usted entrega su vida a Cristo, usted lo que está diciendo es, tienes el derecho para entrar en mi vida y gobernar desde allí. O sea, desde adentro Dios quiere hacer los cambios hacia afuera para nuestras vidas. Ese es el gran conflicto que va a suceder ahora. Dios quiere reinar. Pero Satanás, si quiere, Satanás lo que busca es que tú no valores la cruz. Que la cruz no tenga, que pierdas de vista para qué fue la cruz del Calvario. Que vino para libertarte, para hacerte libre. Satanás dice, no quiero que entiendas esto. Por eso es que dice Apocalipsis 12, versículos 7 al 12, dice que el diablo, Apocalipsis 12, 7 al 12, dice que el diablo odia esto. El tema de que Dios vino a libertarnos, Satanás lo odia. Y dice Apocalipsis, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y entonces, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sigue diciendo? Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos,
el que nos acusaba delante de nosotros día y noche, fue lanzado. ¿Qué estaba haciendo Satanás allá? Acusándonos. Pero el día que Cristo gana la victoria, es arrojado. Ya no nos acusa más. Y ellos le han vencido por medio de ¿quién? De la sangre del cordero. El corderito era Cristo, que simbolizaba un cordero, porque los corderitos usted le puede hacer lo que sea, ellos no dicen nada, ellos están calladitos, usted los lleva al matadero y ellos callados. Esos son los cerdos los que chillan y gritan, pero el corderito va calmadito. Entonces la Biblia usa el término de Cristo como un corderito. Y dice, ¿cómo vencieron? Por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de Dios, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo pudieron entonces, cuando Satanás es arrojado para atacarnos? Ellos creyeron en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Satanás tiene rabia y cuando fue lanzado fue a eso, a atacar a esas personas. Pero esas personas ahora confían en Cristo y Satanás ya no tiene derecho a estar en el corazón de ellos porque Dios quiere reinar en el corazón de ellos cuando aceptan el sacrificio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, la estrategia de Satanás está ensañado con ustedes. Todos aquellos que están buscando a Dios, Satanás está ensañado allí. Quiere destruirlos, quiere acabarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la cruz le quitaron el dominio que él tenía. En la cruz de Cristo, cuando Cristo muere en la cruz, dice, recupero lo que tú me habías quitado. Lo cojo ahora de vuelta. Ahora yo soy el que reino en los corazones de Dios. Pero hay que darle permiso a Dios. Dios es un caballero. Dios no impone cosas. El que impone es Satanás. Ese sí se mete por donde sea. Pero no, Dios espera que tú aceptes y abras tu corazón a él. Entonces, el propósito de Satanás es con la cruz de Cristo. Si él puede hacer que tú no entiendas eso de la cruz de Cristo, mira, porque si tú no entiendes eso, entonces eres vulnerable a ser engañado por Satanás. Y esa es la estrategia. Y entonces parte de eso es, Dios no conoce el futuro. Eso es lo que Satanás dice, Dios no conoce el futuro. Dios no conoce el futuro. Dios, hay muchas teorías, Dios está en continuo crecimiento. Dios va conociendo tanto como el hombre conoce. Dios no lo sabe todo. Entonces ellos dicen, si Dios conoce el futuro, entonces no seríamos libres. Pero Dios ya conoce el futuro, sabe lo que va a pasar. Entonces yo estoy atado ya a un estilo, a algo, y ya Dios sabe. Yo estoy atado a hacer algo lo que Dios quiere que yo haga. Así que ellos dicen, Dios no conoce el futuro. Porque si Dios conoce el futuro, entonces yo no soy libre. Por lo tanto, no, Dios no conoce el futuro. Yo soy libre. Por lo tanto, Dios no existe. O sea, oye, ese es el engaño de Satanás. ¿Verdad? La gente piensa así, Dios no conoce el futuro, porque lo que Satanás está buscando es decir, o sea, Dios no conoce el futuro, ten tus propios planes. O sea, confía en tus propias metas y en tus propios propósitos. Contrario a que si Dios conoce el futuro, yo voy a confiar en alguien que conoce el futuro. ¿Se dan cuenta? Yo voy a confiar en alguien que sabe lo que va a pasar y mi vida está en las manos de él. Pero si Dios no conoce el futuro, yo no puedo confiar en él. Entonces el engaño de Satanás es ese. Dios no conoce el futuro. Pero eso es para que perdamos de vista el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque en la cruz de Cristo nos dice, confía en mí. Confía en la cruz del Calvario. Eres un pecador, pero yo tengo un plan para tu vida que fue hecho antes de la fundación del mundo. Porque yo vi lo que iba a pasar y por eso vine a morir por ti. Entonces, la cruz del Calvario es importante entender ese tema, hermanos. Porque nos habla de que Dios, podemos descansar en Dios. Por eso muchas personas dicen eso, que Dios no conoce, que nosotros tenemos libertad. El mismo que pasó en el Edén. No, haz tus propios planes, tú eres tu propio Dios, tú tienes tus propias leyes. No te sujetes a Dios, haz como quieras. Y así como empezó todo, así en el final va a ser adoradores que van a estar ahí entre adoran a Dios o no adoran a Dios. Entonces estarán adorando a alguien más. ¿Ok? Entonces, ¿realmente somos libres? ¿Qué es realmente entonces la libertad? La libertad no es para hacer lo que nosotros queramos, hermanos. Sí somos libres. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. 2 de Corintios 3, 16. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se les quitará. Oigan. Es decir, hermano, que la libertad es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios y su voluntad. ¿Quién es verdaderamente libre? El que conoce y decide obedecer a Dios. Conocerán al Señor y el velo se les quitará. Claro, tenían el velo, eran como esclavos.
Pero se les quita el velo cuando conocen a Dios y entonces son libres. La verdadera libertad del ser humano es en obedecer a Dios. La libertad se encuentra en la presencia de Dios y en la guía del Espíritu Santo. Está siendo guiado por Dios. Usted está experimentando la presencia de Dios. Usted es libre. Usted no se le ha quitado el velo. Esa es la verdadera libertad. Pero Satanás le quiere decir a la gente que Dios no conoce el futuro. Tú tienes que tomar control. No descanses en Él. Descansa en tus propias fuerzas. Por eso es el Génesis. Ahí empezó todo el problemita y así mismo va a terminar en los últimos días. ¿Cómo empezó todo? Mira cómo va a terminar. Entonces, muy importante. Por eso Marcos capítulo 8, versículo 35 dice, miren, dice que los que buscan salvar su vida, la perderán. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, se salvará. En otras palabras, hermanos, los que quieran vivir para sí mismos egoístamente, esos se van a perder. Pero los que quieran vivir para buscar a Dios, los que se sacrifiquen por Cristo en el Evangelio, estos serán verdaderamente salvados y libertados. O sea, la verdadera libertad es en no adorarme a mí mismo, sino adorar a Dios. Es buscar de Dios. Esa es la verdadera libertad. Un Dios maravilloso. Por eso dice Juan capítulo 8, versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 36 dice, y que dice, así que si el Hijo los libertare, seráis verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Si Cristo, tienes una relación con Cristo y te conectas con Cristo y estás sirviendo a Cristo, entonces tú eres verdaderamente libre. Si no estás completamente ligado con Dios, tu vida no está conectada con Dios, no que seas perfecto, no estamos hablando de perfección porque nadie es perfecto, pero que estés en una relación madura con Dios, entonces tú eres verdaderamente libre. Si no estás en eso, eres esclavo y a otro estás adorando. No hay términos medios en esto, hermanos. No hay medias tintas. Dios quiere una entrega total. Porque el primer mandamiento dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Si Dios no estás adorando a Dios, a alguien más estás adorando. No puede haber esos términos medios, esas vidas así, aquí y allá. Dios quiere una entrega total. Esa es la verdadera libertad. Hermanos, no hay libertad sin Cristo Jesús. La salvación no solamente es un mensaje. No, la salvación también es una persona presente que se llama Cristo. Porque dice allí que Él vino a liberar. Isaías 61, 1 dice que vino a liberar a los cautivos. Vino a liberar a los cautivos. Vino Cristo. Hay muchos términos que nos hablan de eso. Que Él vino a liberar a los cautivos. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar la libertad a los cautivos, a los presos. Apertura de la cárcel. Eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús, a libertar a los cautivos. Por eso dice también en Mateo 11, 28, venid a mí. ¿Quiénes? Los que estéis trabajados y cargados, porque yo les voy a dar descanso. Yo les daré descanso. O sea, Dios nos invita, hermanos, a permanecer en Él. Juan capítulo 15, versículo 4. Dios no te está llamando a producir buenos frutos. Dios no te está diciendo, sé una esposa excelente, sé un cristiano excelente, sé un buen esposo. Dios en ninguna parte de la Biblia dice que tú tienes que producir obras para que se vea, en ninguna parte de la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es, permanece en mí y entonces tú darás frutos. Dios te está diciendo que seas bueno. Lo que está diciendo es que a mí, lo que te está diciendo es, permanece conmigo. Y eso es lo que va a hacer que tú produzcas frutos. No te está mandando a que tengas frutos, a que hagas buenas obras. No está pidiendo eso. Es permanecer en Dios. Porque eso es que es la verdadera, hermanos. La verdadera libertad viene cuando tú dependes de Dios. El ser humano fue creado para adorar a Dios. Es un adorador innato creado por Dios. Pero es para adorar a Dios. Así que cuando hacemos eso, entonces, hermanos, no tenemos nada que perder, más bien tenemos mucho que ganar. Es una relación con Cristo, hermanos, la que prueba la verdadera libertad en el mundo.
Y hermanos, cuando uno se somete a la voluntad de Dios, eso es cuando, como dice Juan 8:32, eso es lo que nos hace verdaderamente libres. Juan 8:32, que ahorita lo vimos. Y cuando usted se somete a Cristo, miren lo que sucede. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Cuando usted somete su voluntad a la de Cristo, usted también va a descubrir lo que dice Salmo 119, 165. Gran paz tienen los que aman tu ley. Ay, hermanos, la ansiedad, hermanita de la depresión. Primero la ansiedad, después viene la depresión. Casi siempre. ¿Y qué es la ansiedad? La angustia del alma. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Y qué va a pasar conmigo, con mi familia? Esto, lo otro, el trabajo. La angustia, la depresión por el pasado y la ansiedad por el futuro. Pero aquí el salmista está diciendo que los que permanecen en Dios, los que dan a Dios el primer lugar en sus vidas, los que se entregan a Dios y tienen una relación con Él, gran paz tienen los que aman tu ley. Gran paz tienen los que aman tu ley. Y esas personas, a través de esa experiencia con Cristo, aprenden lo siguiente. Juan 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni nada. Volvamos al texto otra vez, 38. ¿Volvamos? Sí, el que estábamos allí, que no terminamos de leerlo. Romanos 8, 38 y 39. Y sigue diciendo allí el texto, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. El 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando usted tiene esa conexión con Dios, usted llega a pensar así. Esa paz que te produce que nada te va a separar del amor de Dios. Porque has tenido esa conexión con Dios. Te has conectado con Él, has entregado tu vida a Dios. Tienes una relación con Cristo y eso es lo que verdaderamente trae paz. Y hermanos, la verdad que nos libera es esta verdad. ¿Por qué Cristo dijo que la verdad os hará libre? Esto es la verdadera verdad. Esto es lo que nos libera. El saber que nada te va a apartar del amor de Cristo porque Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la palabra de Dios nos dice que Dios no es un Dios aislado, un Dios allí, lejos, antipático, no. La Biblia nos dice que Dios es no nos dice que es un Dios que anula la libertad del hombre, que está allí, acosándolo. No, la Biblia nos dice que Dios se arrepiente, ¿verdad? Como Génesis dice que Dios se arrepintió, nos dice que Dios es sufrido, nos dice que Dios es gentil, que es bondadoso. Hermano, esto no nos habla de un Dios arbitrario que está allí para amargarnos la vida. Alguien arbitrario difícilmente tiene estas características. Las características de alguien que es manso, que se conduele de tus problemas, que llora contigo, que el Espíritu Santo no es un Dios arbitrario. Al contrario, es un Dios involucrado en la vida del ser humano. Dios es un Dios que se involucra, hermanos, en nuestra vida. Y por eso es que Cristo quiere relacionarse con nosotros. Y la más grande relación y la más grande revelación de Cristo, de Dios, la encontramos en Cristo Jesús. ¿Usted quiere conocer a Dios? Relaciónese con Cristo. Primera, en Juan 14:9 dice, Jesús dijo, el que ha visto a mí, me ha visto al Padre. ¿Usted quiere conocer de Dios? Relaciónese con Cristo. Tenga una amistad con Jesús, hable con Él, cuéntele sus problemas, vaya en el tren, vaya hablando con Dios. Que hice esto malo, cuénteselo a Dios. Señor, hice esto malo, pequé esto. Tengo ganas de darle una galleta al jefe mío y darle una trompada. Cuénteselo a Dios. A Dios le interesa todo lo que a usted le pase. Eso es tener una buena relación con Dios. Cuéntenle las cosas a Dios, ¿verdad? Dios nos reveló, como Dios nos dio cómo es Él, a través de la revelación de Jesucristo. Y algunas facetas de esa revelación de Dios. Por ejemplo, las profecías. Por ejemplo, vemos en la palabra de Dios, hermanos, si Dios no conociera el futuro y no te invita a confiar en Él, no obtuviéramos, por ejemplo, eso, que Dios haya venido aquí. Había una profecía en Zacarías, capítulo 6, versículo 13, dice que hubo un concilio ya en el cielo y los dos allá decidieron que iban a enviar al Hijo a la humanidad. Zacarías, el libro de Zacarías, en el capítulo 6, versículo 13. Desde antes de la fundación del mundo. Zacarías, con Z. Zacarías, dice allí el versículo
capítulo 6, versículo 13. Y dice allí que ayúdalo. Zacarías, capítulo 6, versículo 13, para que todos puedan leerlo. Dice allí que 2 se reunieron y acordaron que iban a mandar a alguien para la humanidad. ¿Alguien lo tiene? Zacarías, en el capítulo 6, versículo 13, dice: Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Allá en el consejo, en el concilio, se reunieron los 2 para decidir que iba a haber un sacerdote aquí que iba a interceder por nosotros. O sea, imagínense, Dios, un Dios que lo sabe todo, está prediciendo los detalles de lo que iba a suceder. Y ustedes encuentran el Salmo 22 o todo Isaías 53. En el Salmo 22 también nos habla allí, o sea, los detalles de todo lo que iba a pasar, de lo que iba a venir Cristo Jesús. Es decir, Dios sabía lo que iba a acontecer. Y entonces por eso nos revela eso en su palabra. Por eso dice la palabra de Dios que Dios es con nosotros. Dice Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios no es un Dios impasivo, es un Dios que se involucra en la vida del ser humano. Se hizo carne, Juan capítulo 1, versículo 1, dice que Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. O sea que Dios se involucra y Dios de alguna manera se va convirtiendo, está en movimiento para venir y hacer parte de la humanidad, ¿verdad? Porque ellos dicen allá, las personas, los posmodernistas y todo, dicen que Dios no es un Dios inmutable, sino que es un Dios que cambia. Sí, que cambia en el sentido de que baja de allá para involucrarse con el ser humano voluntariamente, ¿verdad? Baja y llega a, o sea, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 18. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Miren lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, a través de Cristo nosotros podemos conectarnos nuevamente con el Padre. Es decir, que en ese proceso de Dios de convertirse, de venir a la raza humana, Dios tiene que haber una pérdida de alguna manera. Dios deja todo lo que tiene allá para venir a conectarse con nosotros. ¿Okay? Ese pensamiento es maravilloso, hermano. Que Dios deja todo allá para venir aquí. Es un Dios que quiere involucrarse con las personas. Por eso dice Filipenses 2, 5 al 7, que siendo en forma de Dios, toma forma de la humanidad. Significa que Dios, que no tiene lugar allá arriba, que está en todas partes, que es omnipresente, escoge ahora limitarse a un cuerpo humano. Escoge ahora ser localizado en un cuerpo humano. Alguien que es ilocalizable en espacio, ahora decide ser hallado en un cuerpo humano. O sea, fíjense ustedes la condescendencia de Dios para que podamos tener libertad. Por eso en la cruz del Calvario Jesús decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué pronuncia esa frase? Porque precisamente Él no nos había abandonado cuando vino aquí. Y entonces le dice, Padre, yo no los he abandonado a ellos. ¿Y por qué siento que tú me has abandonado a mí? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si yo no los he abandonado a ellos en sus luchas y en sus problemas, vine aquí. ¿Y cómo es posible que yo sienta que tú me has abandonado? Por eso la vida de Cristo, hermanos, cuando aceptamos a Cristo somos verdaderamente libres. Cuando Cristo vino a libertar a las personas aquí en la tierra, no era porque estaban necesariamente atados a un yugo romano. Sí, ellos tenían, los romanos los oprimían, pero no era esa la opresión la que Dios lo vino a libertar. Tenían muchas doctrinas humanas, muchos resabios, muchas preocupaciones, muchas formas de hacer las cosas, de ver la vida, hacer todo a su manera. Y cuando Cristo viene, quiere decir aquí, yo vengo a que confíen en mí. Vamos a hacer las cosas a mi manera porque yo sé lo que es mejor para ustedes. Por eso cuando Cristo viene aquí, viene a libertarlos, es de eso. Es de sus propios planes, de sus propias ideas. Es a confiar en mí para enderezar la vida de ellos. Eso es lo que quiere Dios, hermanos. Cuando Cristo vino aquí a su ministerio, Él dijo lo que leímos, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar libertad. Eso es.
Y Dios, esa profecía era de Isaías, o sea, 700 años antes de que pasara. Si Dios no conociera el futuro, hermano, esa profecía de que estaba, Jesús lo dice en Lucas 4:18. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a ver, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar libertad. Eso lo está citando allí. Pero esa era una profecía de Isaías. 700 años, muchos años atrás, ya Jesús estaba citando algo. O sea, hermanos, Él conocía el futuro. Tú puedes confiar plenamente en Dios. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, Dios vino a sanar, a perdonar, a resucitar muertos. Y todo lo que hizo, lo hizo para beneficio de nosotros. Nunca Dios puede ser arbitrario, nunca Dios puede coartar la libertad del hombre. No, la verdadera libertad del hombre es confiar en Dios y vivir para Él. Y Jesús vivió lo que predicó. La palabra de Dios dice que perdonó a una mujer adúltera 7 veces. En Lucas capítulo 8, en el versículo 2, una mujer adúltera 7 veces. Pero Él le había dicho a Pedro, Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7. O sea, la vida de Cristo ejemplificó la verdadera conexión con el Padre y la verdadera libertad. O sea, Pedro le dijo, Pedro, perdona 7 veces 7. Y ahora Él perdona a esa mujer 7 veces. O sea, Cristo vivió. Hermano, esto tiene que ser de alguien que realmente tiene control de las cosas. Alguien que vive lo que predica. Yo no le podía decir a Pedro, Pedro, perdona 7 veces 7, y él no iba a perdonar. Y hermano, estar ahí en la cruz, condenado, inocente, y aún así pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vale la pena confiar en un Dios así, hermanos. Vale la pena. La cruz del Calvario fue el máximo nivel de comprender el amor de Dios y la verdadera libertad de nuestras vidas. Y esto es lo que Satanás quiere que no entendamos, hermanos. Que no entendamos que en esa cruz del Calvario Cristo extiende un puente entre la humanidad y el ser humano. Dios sufrió para que nosotros podamos ser libres. Por eso es que Dios se ha ganado el derecho a gobernar sobre tu vida. Por eso, por todo lo que pasó, por todo lo que sufrió, por todo lo que vivió, por su vida como la llevó, para beneficio, porque no estaba pensando en él, estaba pensando en ti. Y si yo me bajo de ahí y les mando un rayo para que los mate a todos aquí que me están escupiendo y me están azotando, se perdió toda la humanidad. Entonces, Él no piensa en Él piensa en ti. Por eso es que Cristo gana en la cruz del Calvario el derecho para gobernar en tu vida. Por eso es que tienes que entregarle tu vida a Dios. Dios ha ganado el derecho de gobernar nuevamente y eso lo hace por medio de la cruz del Calvario y a través del Espíritu Santo, que cuando se fue te dijo que Él iba a mandar el Espíritu Santo. Y lo tienes aquí en tu vida. Así que, hermanos, Dios se vuelve humano. Dios se vuelve humano para estar con el hombre. Dios es para salvar a toda la humanidad, no solamente un grupito. Dios quiere redimirnos a través de su Espíritu Santo. En Jesucristo, hermanos, descubrimos que Dios nos ama y que está tan cerca de nosotros que conoce el futuro. Y está pronto para venir en las nubes, hermanos. Hermanos, confiemos en Dios. Dios conoce el futuro. Vale la pena que nuestra vida esté en las manos de Dios. Vale la pena en adorar a Dios. Vale la pena en confiar en Él. Vale la pena en poner nuestros planes en Dios y no tener nuestros propios planes. El conflicto final va a ser como empezó. ¿En quién tú vas a confiar? ¿En tus propias leyes? ¿Tú quieres ser como Dios? La serpiente, tú vas a ser como Dios, come del árbol. Así va a terminar todo. Dios te quiere decir hoy en día, en los últimos momentos, confía en mí, en que yo tengo planes para ti. Yo tengo planes para ti. No seas tu propio Dios. Yo quiero ser tu Dios. Yo conozco el futuro y alguien que conoce el futuro hace provisión y puedes confiar en Él. Y eso lo gané en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario yo gané el derecho para gobernar en tu vida. Antes alguien te acusaba, ahora estoy yo aquí. Ese es el significado de la cruz y esa es la gran batalla que va a haber en los últimos tiempos, de adoración. Hermano, yo me acuerdo cuando, momentos difíciles de mi vida, me acuerdo una vez que perdí mi trabajo porque tomé una decisión. Trabajaba en el departamento de salud mental de uno de los condados y imagínense, uno de mis clientes tenía problemas mentales, porque si son mis clientes y yo trabajo en el departamento de salud mental, quiere decir gente con problemas mentales. Pero yo tomé la decisión, usar mi libertad y ayudar a esta persona. Ayudé a esta mujer que después terminó diciendo, y yo dije,
ella dijo, yo dije, pues esto puede ser una mamá mía que está en algún momento difícil de su vida, y la ayudé a mudarse a un cliente. Hubo un conflicto de intereses, tomó una decisión equivocada, errónea, porque ustedes saben que los conflictos de intereses hay que tener mucho cuidado, pero yo dije, no, voy a ayudarla. Bueno, al final la señora con problemas mentales terminó diciendo que yo le había cogido las cosas, que se las había escondido. ¿Saben cómo la mente cuando hay problemas mentales, hermanos? Lo mejor que hay es confiar en Dios. Cuando usted confía en Dios, hermano, su mente tarde o temprano se va a arreglar. Lo que daña la mente es querer hacer las cosas a tu manera, querer manipular aquí, querer hacer allá. Confía en Dios. Confía tu casa en Dios. Los que confían en Dios, hermanos, tienen paz mental. Y esta señora, por tantas cosas que había pasado en su vida, su mente no estaba bien. Me involucré allí y bueno, perdí mi trabajo. Y en esos momentos difíciles de la vida, hermano, un trabajo de tanto tiempo. Me acuerdo que mi esposa estaba en Colombia de vacaciones, la niña recién nacida, y perder el trabajo en esos momentos es algo terrible. Con niños pequeños, con rentas que pagar. Y hermanos, ¿qué voy a hacer? Y yo en ese momento aprendí a que tenía que confiar en Dios, hermano. Y yo caí de rodillas y yo no me quedé ahí. Dios había prometido que iba a estar conmigo. Y aunque yo había tomado una decisión que me había traído consecuencias, Dios estaba conmigo. Y yo no me quedé ahí. No, yo enseguida al día siguiente ya estaba tocando las puertas de un abogado. Necesito mi caso, necesito que me ayuden. Pero ya la tarde siguiente estaba en la agencia de empleo buscando trabajo. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que confiar en Dios, pero tenemos que avanzar. Podemos cometer errores, pero no nos quedemos ahí. Tenemos que avanzar confiando en un Dios que ha dicho que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Estaba tocando las puertas, estaba buscando un abogado. Haz tu parte que Dios va a hacer la suya. Y eso es confiar en Dios. Y así que, hermanos, ahí me arrodillé, busqué. Momentos difíciles, me acuerdo. Y bueno, ¿y cómo le digo a mi esposa? Usted sabe, no es fácil, pero Dios ahí me ayudó, tocó el corazón de ella, puso en el corazón de ella lo que tenía que decir. Y yo me acuerdo, hermanos, en esa angustia, porque Dios ha prometido que nos va a guiar. Y los que confían en Dios tienen paz en su corazón. Yo me acuerdo hablando con una amiga, me habló de Esther, que no sabía lo que estaba pasando. La fui a visitar, era una consejera, y me habló de Esther. Mira, César, y hablamos de Esther. Y dije, pero ella no sabe lo que me está pasando, y me está hablando del libro de Esther. ¿Qué será que tú quieres hablarme aquí, Señor? Cuando llegué a mi casa, empecé a buscar del libro de Esther, y empecé a leer, y Dios me habló. Y yo, ¿no te has dado cuenta, César? Que en el libro de Esther no se ve la palabra de Dios por ningún lado. La palabra de Dios no aparece en el libro de Esther. Pero ¿no te has dado cuenta que yo estoy en todos los capítulos de ese libro? Actuando de manera invisible. Haciendo aquí, haciendo allá. Y es como una cajita de muñeca que tú le quitas el techo y de ahí empiezas a mover los personajes. Eso es aquellos que confían en Dios. Aunque hayas cometido un error y ha sido tu falta, si decides caminar con Dios y confiar en Dios, Dios hace provisión para ti. Y hermanos, allí yo pude ver y Dios me dijo, esto sucedió, aunque fue un error y no debiste hacerlo, a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Trabajo de 10 años perdido, no me desanimé, toqué, Dios me bendijo, conseguí otro trabajo, después tuve que volver y entonces, hermanos, fue mejor cada día más. Pude estudiar, pude el trabajo que tengo ahora, todo lo demás. Hermanos, fue una bendición haber hecho aquella cosa. Hermanos, así es la vida. Fue una bendición. Si yo no hubiera perdido ese trabajo, bueno. ¿Y qué es lo que sucede? El misterio es que Dios usa todo para bendecirte a los que aman y confían en Él. No quiere decir que Dios quiso que yo tomara esa decisión. No, eso fue un error que yo cometí. Pero cuando tú confías en Dios, en un Dios que conoce el futuro, que quiere que pongas tu vida en sus manos, Él todo lo que pasa al final lo voltea para que sea una bendición para ti. Hermanos, Dios conoce el futuro. Él quiere reinar en tu corazón. Él quiere tener planes para tu vida y quiere que tú abras su corazón en estos momentos. Hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a colocarnos de pie y cualquiera que sea tu necesidad que estés pasando, vamos a decirle, Señor, quiero confiar en ti. En el gran conflicto que vendrá en este mundo, aquellos que se mantienen firmes son aquellos que deciden confiar en ti, Señor. No sé qué problema estás pasando, enfermedades, momentos difíciles. Pon tu vida en las manos de Dios en esta mañana. Pon tu vida en las manos de Dios. Si no es Dios al que estás adorando a alguien más. Así que les voy a pedir a aquellos que quieran poner su vida en las manos de Dios que pasen aquí al frente.